Las plantas poseen los mismos 5 sentidos que los humanos, pero además tienen otros 15 sentidos más. Evidentemente, estos sentidos suplementarios se han desarrollado según la naturaleza vegetal y sus necesidades particulares. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Soy Frank Bugram, profe de biología y técnico jardinero. Voy a empezar una serie de videos donde vamos a ver conceptos de fisiología vegetal y también sobre descubrimientos científicos en el área de botánica que se fueron realizando en los últimos años. Vamos a hablar sobre los sentidos de las plantas. Ellas, al igual que nosotros, tienen 5 sentidos, pero tienen 15 sentidos más. Es decir, que pueden percibir mucho más el entorno en el cual viven. Así que si querés aprender a cultivar plantas, también tenés que entenderlas en su complejidad. No solamente en regarlas o cambiarle el sustrato, sino entender cómo funcionan ellas para después uno comprenderlas mejor y darle una mejor calidad de vida. Así que quédate hasta el final porque vas a aprender un montón y a lo largo de los próximos videos vas a seguir aprendiendo. Arranquemos definiendo qué es la vista. Es el sentido corporal que permite ver las cosas materiales. Puede ser que las plantas carezcan de ojos y por consiguiente de vista. Pero si hablamos de la acción de la luz, percepción de objetos y cosas materiales, está claro que la cosa cambia. Según estas afirmaciones, no solo los vegetales se hallan en plena posesión de este sentido, sino que además lo han desarrollado de manera notable. Las plantas, de hecho, son capaces de interceptar la luz, de usarla y de reconocer tanto su cantidad como su calidad. Y si han potenciado tanto esta capacidad, es por el evidente motivo de que la luz es su principal alimento de su dieta energética, basada directamente en la fotosíntesis. La búsqueda de la luz es la actividad que más influye sobre la vida y el comportamiento estratégico de las plantas. Gozar de acceso a una gran fuente de luz significa abundancia para la planta. Por el contrario, si se encuentra a la sombra, significa déficit. Las plantas compiten continuamente entre ellas para poder hacerse de más luz y poder explotarla. Cualquiera que haya observado una planta en casa o al aire libre se habrá percatado de que ésta modifica su posición creciendo en dirección a la luz y moviendo las hojas para recibirla de una manera más óptima. Este movimiento, relativamente rápido, se denomina fototropismo. Es por eso que en jardinería siempre se utiliza la metodología de ir rotando la maceta donde tenés tu planta para que la luz pueda llegar a todas las partes de la misma y éstas no se alarguen en una sola dirección. No hay que sorprenderse, para un organismo vegetal recibir la luz de manera adecuada representa un problema que debe resolverse con la mayor rapidez y eficiencia posible. Por eso, cuando dos plantas viven juntas uno al lado de otra, por ejemplo en un bosque o dentro de un jarrón, puede ocurrir que compitan, ya que la más alta hace sombra con sus hojas a la más baja. Esta dinámica, que hace que las plantas crezcan más rápidamente en altura, con el fin de superar a su rival, se llama evitación de la sombra. Supongamos que sembraste al mismo tiempo en una maceta 3 semillas iguales. Las mismas comenzaron a germinar al mismo tiempo, pero ¿qué va a pasar? Aquí va a haber una auténtica lucha para ver quién conquista primero la luz. La planta que logre esta ventaja va a poder crecer más rápido, pues ya que va a interceptar mayor cantidad de luz solar. En cambio las otras, las que crecen bajo la sombra de la otra, van a ser más débiles, van a crecer más lento y pueden ser susceptibles al ataque de plagas. En las selvas, este fenómeno de la evitación ocurre muy a menudo. Cuando una planta empieza a crecer, va a tener que hacerlo rápidamente para poder superar a su rival en altura y así poder entonces recibir más luz. Hay que tener en cuenta que este crecimiento tan apresurado e intenso tiene para la planta un coste energético altísimo, tan elevado que si no logra alcanzar su objetivo, el esfuerzo incluso podría ser hasta letal. La planta invierte energía y materiales en una operación muy costosa y de resultado incierto. Resumiendo, la planta se comporta como un emprendedor que hace una inversión para el futuro. Un comportamiento como el que acabamos de describir demuestra sobre todo que la planta es capaz de hacer previsiones y de invertir recursos de un modo tal que den frutos en el futuro. Es decir, que nos encontramos ante un ejemplo típico de una conducta inteligente. Pero volvamos a los sentidos. ¿Cómo percibe la luz? En el interior de la planta se encuentran una serie de moléculas que actúan como fotorreceptores, que serían receptores de luz, y que son capaces de recibir y transmitir información relativa a la dirección de la que provienen los rayos luminosos y a la calidad de estos. La planta no solo distingue la luz de la sombra, sino que es capaz de reconocer la calidad de la luz en función de la longitud de onda de sus rayos. La luz incide sobre distintos tipos de fotorreceptores como los fitocromos, los criptocromos y los fitotropinas.
los cuales absorben la longitud de onda del rojo lejano, el azul y el ultravioleta, que son los más importantes para la planta, ya que regulan muchos aspectos de su desarrollo, desde la germinación hasta la floración, pasando directamente por el crecimiento. Hace un experimento y comprobalo en casa. Agarrá dos plantas iguales y pones una en una ubicación muy sombría y otra en una ubicación que tenga mayor iluminación. Vas a ver que al cabo de unas 2 o 3 semanas ya las plantas cambian su coloración. La que estaba a sombra se va a poner de un color mucho más verdoso y aquella que tenía una ubicación más iluminada va a presentar más robustez e incluso hasta puede presentar otro tipo de coloración. Lo que estás viendo en acción son los fotorreceptores que están reaccionando directamente ante el estímulo directo de la luz. Pero, ¿dónde concentran estos fotorreceptores? Los organismos vegetales han evolucionado de modo tal que evitan concentrar sus funciones en una única zona del cuerpo, defendiéndose así del riesgo de lo que un mordisco de algún herbívoro podría convertirse en una tragedia para toda la planta. En el mundo vegetal, todas las facultades están presentes en todas partes, sin que ninguna de ellas sea indispensable. En virtud de esta estructura general, todos los receptores de luz se hallan disponibles en grandes cantidades. La mayor parte se encuentran en las hojas, que son los órganos principales para la realización de fotosíntesis, pero no solo ahí. Incluso las partes más jóvenes del tallo, los zarcillos, los brotes, los ápices vegetativos, también son ricos en fotorreceptores. Es como si toda la planta estuviera cubierta por minúsculos ojos. Incluso las raíces son increíblemente fotosensibles, solo que estas, al contrario de lo que ocurre con las hojas, no les gusta la luz. De hecho, mientras que las hojas tienden a crecer en dirección a una fuente luminosa, como en agradecimiento a su presencia y manifestando lo que se conoce como fototropismo positivo, las raíces se comportan de manera inversa, como si pareciera una especie de fotofobia o un miedo a la luz, que las impele y las obliga a alejarse rápidamente de cualquier tipo de fuente luminosa. Un comportamiento que se conoce como fototropismo negativo. Pero las raíces no son las únicas que buscan la oscuridad. Hay un momento determinado del año en el que también la parte aérea de algunas plantas cierran los ojos. Nos referimos al otoño, es decir, el momento en que muchos árboles, los llamados caducifolios, pierden sus hojas. Pero si la mayor parte de los receptores luminosos presentes en la planta se concentran en las hojas, ¿qué ocurre entonces cuando el árbol las pierde? Como sabemos, en las zonas donde los inviernos son muy rigurosos, algunos animales invernan para poder sobrevivir al frío y a la escasez de alimento. Dormir es una manera muy eficaz de superar el difícil periodo invernal, tan eficaz que el mundo vegetal ha optado por la misma estrategia. Entonces, con la llegada de los primeros fríos, las plantas de hoja caduca pierden las hojas, es decir, la parte más delicada y expuesta al frío, que durante el invierno correrían el riesgo de congelarse, entran en un estado de letargo. En el ámbito vegetal, este sueño periódico, que protege al organismo ante una situación climática difícil, se llama reposo vegetativo, pero su principio es el mismo que en el caso de la hibernación en el caso de los animales. La planta ralentiza su ciclo vegetativo, cierra los ojos y duerme durante todo el invierno para después en primavera retomar su funcionamiento habitual con la formación de yemas y nuevas hojas que le hacen abrir nuevamente los ojos. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y que hayas aprendido un montón. Y no subestimes a tus plantas, seguramente ellas te están observando a cada momento. Chau chau.